3 candidatos compitieron por el puesto más importante de la provincia. Ninguno sabía que el mendigo sucio que rechazaron en la calle era quien decidiría su destino. Don Fernando Aguirre había sido el juez más respetado de la provincia durante 30 años completos de servicio intachable. Su reputación de justicia equitativa y sabiduría profunda había cruzado fronteras regionales, atrayendo casos complicados de pueblos distantes. Pero a sus 65 años, el peso de tantas decisiones difíciles finalmente cobraba su precio inevitable. Sus manos temblaban ligeramente al sostener documentos largos. Su vista se cansaba después de leer expedientes densos durante horas interminables, y su corazón, literal y metafóricamente, le pedía descanso merecido. Sentado en su oficina amplia del Tribunal Provincial, miró por la ventana hacia la plaza principal, donde campesinos y comerciantes pasaban ocupados en sus vidas cotidianas, ajenos a las grandes decisiones que se tomaban en estos muros solemnes. «Es hora», murmuró para sí mismo con voz cansada pero en paz. 30 años es suficiente. Alguien más joven debe cargar esta responsabilidad sagrada ahora. Firmó su carta de retiro con mano firme a pesar del temblor sutil. La noticia de su retiro cayó como bomba en los círculos políticos y legales de toda la provincia. El puesto de juez principal era el más poderoso y codiciado de la región entera. Quien lo ocupara tendría influencia sobre propiedades, negocios, libertades personales y el futuro económico de miles de familias. En una semana, 3 candidatos oficiales fueron presentados por diferentes facciones políticas poderosas. El primero era don Sebastián Cortés, un abogado de 42 años con práctica privada muy exitosa, defendiendo a comerciantes ricos. Era brillante, educado en la capital, vestía trajes caros importados y tenía conexiones con familias influyentes. Su reputación profesional era impecable sobre el papel. El segundo era don Luis Vargas, juez menor de 38 años que había trabajado 10 años en tribunales rurales menores. Era meticuloso. Conocía cada ley escrita de memoria perfecta y nunca había sido acusado de corrupción evidente. Venía recomendado por el gobernador mismo. El tercero era don Martín Delgado, fiscal de 35 años, conocido por su agresividad en casos criminales y su capacidad de ganar juicios difíciles con argumentos sólidos contundentes. Oficialmente, la selección final sería hecha por un comité de 5 miembros prominentes, incluyendo al gobernador, 2 alcaldes mayores y 2 comerciantes principales. Pero todos sabían la verdad no escrita. La recomendación de don Fernando Aguirre pesaría más que todos los votos juntos combinados. Su palabra era ley moral en la provincia. Si él respaldaba a un candidato, ese candidato sería elegido sin discusión posible. Pero don Fernando tenía un problema serio que lo mantenía despierto por las noches recientes. Conocía a los 3 candidatos solo por sus expedientes profesionales impresionantes y sus presentaciones formales cuidadosamente preparadas. Sebastián era brillante, pero ¿era justo con los pobres? Luis era meticuloso, pero ¿tenía compasión humana? Martín era efectivo, pero ¿respetaba la dignidad de los acusados? Los papeles no revelaban el carácter verdadero. Las entrevistas formales mostraban máscaras bien ensayadas. Necesito verlos cuando no sepan que los estoy observando,
pensó don Fernando, acariciando su barba blanca con dedos pensativos. Necesito ver quiénes son realmente cuando creen que nadie importante los está mirando. Y entonces se le ocurrió una idea tan audaz que lo hizo sonreír por primera vez en semanas. 3 días después, un mendigo apareció en las calles principales de la capital provincial. Era un hombre viejo encorvado vestido con harapos mugrientos que olían a días sin baño. Su rostro estaba cubierto de tierra seca mezclada con barba descuidada gris. Llevaba un bastón de madera torcida y cojeaba exageradamente arrastrando una pierna como si estuviera lesionada. Nadie en la calle ocupada reconocía a don Fernando Aguirre bajo ese disfraz meticuloso. Había pasado 2 días preparándose, comprando ropa vieja en el mercado de segunda mano, ensuciándose deliberadamente con lodo y ceniza, practicando la cojera convincente frente al espejo de su casa cerrada con llave. Su plan era simple pero revelador: acercarse a cada uno de los 3 candidatos en momentos diferentes cuando estuvieran en público, pero no en contextos oficiales. Mendigar ayuda y observar cómo reaccionaban cuando creían que nadie importante los veía. El carácter verdadero de un hombre se revela en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Recordaba las palabras de su propio mentor fallecido. Ahora iba a poner esa verdad a prueba. Su primer objetivo era don Sebastián Cortés, el abogado brillante de los comerciantes ricos. Don Fernando lo había investigado cuidadosamente. Sabía que Sebastián almorzaba todos los martes en el restaurante más caro de la plaza principal, siempre solo, leyendo documentos legales mientras comía. Ese martes, al mediodía, el mendigo se posicionó estratégicamente en la esquina cerca del restaurante elegante. Esperó pacientemente bajo el sol abrasador hasta que vio a Sebastián salir bien alimentado, limpiándose la boca con pañuelo de seda bordado. Don Fernando se acercó cojeando patéticamente con mano extendida temblando. «Por favor, señor, una moneda para un viejo que no ha comido en 2 días». Sebastián se detuvo mirando al mendigo con expresión de disgusto evidente, arrugando la nariz ante el olor. «Apártate, viejo sucio. No tengo tiempo para vagabundos. Si quieres comer, trabaja como todos». Don Fernando insistió, dando un paso más cerca. «Por favor, señor, solo un». Lo que pasó después quedó grabado en la memoria de don Fernando con claridad cristalina dolorosa. Sebastián levantó su bastón elegante de caoba con empuñadura de plata y golpeó con fuerza la mano extendida del mendigo. «Dije que te apartes. No toques mi ropa con tus manos inmundas». Luego, escupió deliberadamente cerca de los pies del viejo antes de alejarse rápidamente sin mirar atrás una sola vez. Varias personas presenciaron la escena. Algunas miraron hacia otro lado incómodas. Ninguna intervino. Don Fernando se quedó parado en la esquina frotando su mano golpeada que dolía genuinamente. Ya tenía su primera respuesta. Sebastián Cortés, el brillante abogado de trajes caros y modales impecables en tribunales formales, era cruel con quienes consideraba inferiores. Ese hombre nunca sería juez mientras don Fernando tuviera voz en la decisión. 2 candidatos más por evaluar. 2 días después, don Fernando se preparó para su segundo examen. Esta vez su objetivo era don Luis Vargas,
el juez menor meticuloso que venía recomendado directamente por el gobernador mismo. Fernando había investigado sus hábitos cuidadosamente. Luis visitaba la biblioteca pública todos los jueves por la tarde para estudiar precedentes legales antiguos. Era predecible, organizado, puntual como reloj suizo. Ese jueves, el mendigo sucio esperaba sentado en los escalones de piedra de la biblioteca cuando Luis salió cargando 3 libros gruesos bajo el brazo. Don Fernando se puso de pie con dificultad exagerada, apoyándose pesadamente en su bastón torcido. «Señor juez, perdone mi atrevimiento. He escuchado que usted es hombre de ley justo. ¿Podría ayudar a un pobre viejo?» Luis se detuvo mirándolo con expresión neutral difícil de leer. Sus ojos evaluaban al mendigo con la misma frialdad clínica que probablemente usaba para evaluar casos legales complicados. «¿Cuánto necesitas?», preguntó con voz carente de calidez, pero tampoco de hostilidad abierta. Era transaccional, práctico, sin emoción alguna. «Lo que su generosidad permita, señor. No he comido desde ayer». Luis metió la mano en su bolsillo y sacó su monedero de cuero fino. Lo abrió calculando cuidadosamente. Sacó una sola moneda pequeña, 1 centavo, el valor más bajo posible de la moneda oficial. La puso en la mano extendida del mendigo, pero al hacerlo, añadió algo que reveló su carácter verdadero completamente. «Toma, pero deberías estar buscando trabajo en vez de mendigar en las calles. Los vagabundos sanos que piden limosna son una plaga para la sociedad productiva». Lo dijo sin malicia particular, pero con un tono de superioridad moral que cortaba más profundo que cualquier insulto directo. Para Luis, la pobreza era una falla de carácter, una evidencia de pereza o incompetencia personal. No contemplaba circunstancias, enfermedades, mala suerte o sistemas injustos. Dio media vuelta y se alejó caminando con pasos medidos precisos, sin mirar atrás ni una vez. Don Fernando miró el centavo solitario en su palma. Técnicamente Luis había dado algo, pero lo había dado con condescendencia y juicio moral cruel. Un hombre que ve la pobreza como crimen moral nunca será justo con los acusados pobres, murmuró don Fernando para sí mismo, guardando el centavo como evidencia. Luis Vargas conocía cada ley escrita de memoria perfecta, pero no entendía que la justicia verdadera requiere compasión, además de conocimiento legal técnico. 2 candidatos evaluados, 2 candidatos rechazados. Quedaba uno, don Martín Delgado, el fiscal agresivo de 35 años. Don Fernando sentía una mezcla de esperanza desesperada y miedo creciente. Si Martín también fallaba la prueba, ¿qué haría? No podía recomendar a ninguno de los 3, pero tampoco podía dejar el puesto vacío. «Por favor», oró silenciosamente, «que al menos uno de ellos tenga corazón verdadero bajo la máscara profesional». El lunes siguiente era día de mercado. Don Fernando sabía que Martín solía comprar provisiones frescas temprano antes de ir al tribunal cada semana sin falta. El mendigo esperaba cerca de los puestos de verduras cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles todavía frescas de la mañana.
Martín apareció puntual como siempre, caminando con paso enérgico característico de hombres jóvenes ambiciosos. Llevaba su maletín de cuero bajo un brazo y en la otra mano una bolsa de tela para compras. Don Fernando se acercó despacio, arrastrando su pierna lesionada patéticamente. «Señor, por favor, ayude a un anciano necesitado». Martín se detuvo completamente. No siguió caminando ignorándolo como Sebastián. No dio respuesta transaccional fría como Luis. Se detuvo y realmente miró al mendigo. Lo miró a los ojos directamente sin apartar la vista, disgustado. «¿Cuándo comiste por última vez, abuelo?», preguntó con voz que sonaba genuinamente preocupada. Don Fernando casi se quebró el personaje por la sorpresa de escuchar preocupación real sincera. Hace 2 días, señor. He estado enfermo y no puedo trabajar». Martín asintió pensativo. No sacó una moneda del bolsillo. Hizo algo completamente diferente e inesperado. «Ven conmigo», dijo tomando suavemente el codo del mendigo para ayudarlo a caminar sin que el contacto físico mostrara repulsión alguna. Lo guió directamente al puesto de la panadera Doña Rosa, que vendía pan recién horneado humeante de su horno. «Rosa, dame 2 panes grandes, por favor, y un pedazo de queso de tu mejor tabla». Pagó con sus propias monedas. Luego puso el paquete caliente directamente en las manos temblorosas del mendigo. «Come esto ahora, abuelo, no esperes. Y guarda el queso para mañana». Don Fernando miró el paquete, sintiendo algo extraño apretarle la garganta detrás del disfraz. «Señor, yo. Gracias». «¿Cómo puedo?». Martín puso una mano en el hombro del viejo con gentileza fraternal. «No me debes nada. Hace muchos años, cuando mi padre murió, un extraño ayudó a mi madre y a mí cuando estábamos igual que tú ahora, pasando hambre, asustados, solos. Ese hombre nos salvó la vida con su bondad simple. Desde entonces prometí ayudar cuando pudiera. Es lo mínimo que puedo hacer». Y entonces, antes de irse, añadió algo más. «Si necesitas ayuda para encontrar trabajo o un lugar donde quedarte, ven al tribunal y pregunta por mí, Don Martín Delgado. Te ayudaré a encontrar algo». Se alejó caminando hacia el mercado, dejando a don Fernando parado allí, sosteniendo pan caliente y lágrimas genuinas comenzando a formar detrás de sus ojos sucios. Había encontrado su respuesta. El día de la selección final llegó bajo un cielo despejado de octubre. La sala principal del tribunal estaba llena con los 5 miembros del comité sentados detrás de una mesa larga de caoba pulida. Los 3 candidatos esperaban en sillas enfrentadas con expresiones de confianza nerviosa mezclada. Sebastián llevaba su mejor traje importado negro con chaleco de seda. Luis tenía cada papel perfectamente organizado en carpetas etiquetadas. Martín se veía tranquilo pero serio, en su traje simple bien planchado. La sala lateral se llenó con observadores curiosos, abogados, comerciantes, periodistas del diario provincial y ciudadanos interesados en el proceso democrático. El gobernador se puso de pie para iniciar la ceremonia formal. «Señores, hoy seleccionaremos al próximo juez principal de nuestra provincia, pero antes de proceder, don Fernando Aguirre, nuestro juez saliente, ha solicitado dirigir unas palabras finales». «Don Fernando, por favor». Una puerta lateral se abrió, y lo que entró
dejó a todos completamente paralizados, en shock absoluto. No era el don Fernando distinguido que todos conocían, con barba recortada y traje formal impecable. Era el mendigo sucio de las calles. Entró cojeando con el mismo bastón torcido, la misma ropa haraposa mugrienta, la misma tierra cubriendo su rostro arrugado. Un murmullo de confusión barrió la sala como ola creciente. Sebastián frunció el ceño sin reconocerlo todavía. Luis lo miró con desprecio reflejo. Martín simplemente observaba con expresión de curiosidad genuina. El mendigo caminó despacio hasta pararse frente a los tres candidatos. Se quitó el sombrero raído revelando cabello blanco inconfundible. Luego, con manos temblorosas, comenzó a lavarse el rostro con un paño húmedo que un asistente le trajo silenciosamente. Línea por línea, la tierra falsa desapareció, revelando los rasgos familiares de don Fernando Aguirre debajo del disfraz elaborado. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar respiraciones contenidas. Sebastián palideció visiblemente, comprendiendo instantáneamente. Luis se hundió en su silla con rostro descompuesto. Martín abrió los ojos enormes en comprensión repentina. Don Fernando se enderezó, quitándose completamente el disfraz hasta quedar en su traje formal que había llevado debajo todo el tiempo. Su voz, cuando habló, era clara y autoritaria, resonando en cada rincón de la sala silenciosa. Caballeros del comité, ciudadanos presentes, he pasado las últimas 2 semanas evaluando a estos 3 candidatos distinguidos, pero no con entrevistas formales ni revisiones de expedientes. Los evalué de la única manera que revela carácter verdadero, observándolos cuando creían que nadie importante los miraba. Caminó frente a Sebastián, deteniéndose directamente ante él. Don Sebastián Cortés, usted me golpeó con su bastón cuando le pedí ayuda. Me llamó sucio. Escupió cerca de mis pies. Un hombre que trata así a los vulnerables no merece juzgar a nadie. Sebastián intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca abierta en horror mortificado. Don Fernando se movió frente a Luis. Don Luis Vargas, usted me dio 1 centavo, el mínimo posible, y añadió un sermón sobre cómo los pobres son plaga social. Usted conoce la ley, pero no entiende justicia. Luis bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada penetrante del juez. Sus manos perfectamente arregladas temblaban ligeramente sobre la carpeta organizada que ya no importaba nada. Finalmente don Fernando se paró frente a Martín. Su expresión severa se suavizó notablemente. Don Martín Delgado, usted se detuvo. Me miró como persona, no como molestia. Me compró comida con su propio dinero. Compartió conmigo la historia de cómo un extraño ayudó a su familia en tiempos difíciles y me ofreció ayuda para encontrar trabajo futuro. Don Fernando puso una mano sobre el hombro de Martín, exactamente como Martín había puesto su mano sobre el hombro del mendigo días atrás. Un juez debe tener conocimiento legal, sí, pero más importante, debe tener compasión humana. Debe recordar que detrás de cada caso hay personas reales con historias complejas. Debe tratar a todos con dignidad, sin importar su posición social. Se giró hacia el comité con autoridad final absoluta. Mi recomendación es clara e innegociable. Don Martín Delgado debe ser nuestro próximo juez principal.
El comité votó unánimemente. Martín fue nombrado juez principal de la provincia. Sebastián salió de la sala entre murmullos de desaprobación. Luis lo siguió con cabeza baja, avergonzado. Sus carreras no habían terminado, pero sus reputaciones quedaron manchadas permanentemente. Esa noche Martín visitó a don Fernando. ¿Por qué arriesgaste tu dignidad disfrazándote así? El viejo juez sonrió con sabiduría, porque la dignidad verdadera no viene de títulos o ropas finas, viene de cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio. Tú entiendes eso, por eso serás mejor juez que yo. Y tuvo razón. Martín sirvió 30 años con la misma compasión que mostró a un mendigo desconocido, porque el carácter se revela cuando creemos que nadie importante está mirando.